el caso de Freshi Mabel Rivera Aguirre, ella, pues sobreviviente de tortura, acusada de delitos que no cometió y que después se probó que en efecto era una fabricación solamente de ellos y que de manera pues desafortunada, ella todavía pues digamos que hasta la fecha, pues sigue padeciendo secuelas de esta tortura a la que fue sometida. Eh, ella se encuentra en libertad en espera de reparación del daño. Para hablar de estos temas estarán con nosotros las politólogas Astrid Virginia Flores Fuerte y también Alma Rocío Roa Castellanos, ambas colaboradoras de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Hay que recordar que en el caso de Freshi Mabel Rivera Aguirre, ella se encontraba interna en el Ceferezo número 16 de Morelos, y que fue detenida el 6 de marzo de 2013 por elementos de la entonces Policía Federal. Ella se dirigía en su vehículo hacia la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, y llegando a la caseta de Zacatecas se percató de que iban patrullas federales con las torretas encendidas y observó por el retrovisor que se estaban regresando y le hicieron señales para que se detuviera. Pues aquí empezó entonces un calvario para Frechi Mabel Rivera Aguirre, algo que ya nos pues narrarán con mayor detalle las politólogas de la LIMED, que estarán ya en unos momentos con nosotros, y pues recordar que en ese momento, pues se creaban muchísimas, podríamos que decir, se creaban, se fabricaban culpables para tratar de decir que se atendían los casos, que había una suerte de combate a la impunidad, cuando pues no era así. En realidad, muchas de las personas que fueron aprehendidas en ese entonces fue simple y sencillamente para que fueran presentadas ante los medios de comunicación y ante las propias autoridades, para cubrir una estadística, sin importar pues la tragedia en que metían no solamente a estas víctimas de detenciones irregulares, sino a las familias de estas víctimas. Prácticamente se estaban criminalizando a las personas porque no tenían la oportunidad de defenderse, por ser pobres o por ser mujeres, José Reyes. Así es, Ósimo, este fenómeno histórico, incluso prácticamente desde los albores de la humanidad, y hasta la fecha se presenta de diversas modalidades y de diversas formas de agresión hacia las mujeres, que van pues desde la negación de los derechos elementales humanos establecidos y acordados por infinidad de países en acuerdos internacionales ante la ONU, y de manera particular en los países, pues no deja de ser, perdón, preocupante que persista este tipo de atropellos como el que le ocurrió a Freshi Mabel Rivera Aguirre. No solo este caso individual, pues es un solo la punta del iceberg del fenómeno que arrasa a nivel mundial, precisamente incluso hasta en eventos supuestamente que deberían de unir a las naciones, como el actual torneo mundial de fútbol que se celebra en Qatar, en donde pues no se les permite a las mujeres, ¿verdad?, andar pues sin el velo que acostumbran, y se les prohíbe una serie de cuestiones. En otros países pues son utilizadas como instrumentos sexuales, como para la venta, incluso hasta menores de edad. En fin, un catálogo de agresiones y de agravios en contra de las mujeres que no solo es de vergüenza pues mundial, sino de algunos países en el mundo y en Latinoamérica, donde se recrudece este tipo de agresiones. En México, desde luego, aquí hemos dado cuenta de cómo se ha expresado la violencia contra la mujer en el hogar, en la calle, en la oficina, en el trabajo, hasta llegar al grado extremo de que se haya tenido que legislar para considerar la muerte de una mujer como feminicidio, también dependiendo, por supuesto, de las circunstancias. En el caso, pues, que nos ocupa
de Fresley Marvel Rivera Aguirre, desde su detención, pues fue, digamos, prácticamente presentada 6 horas después ante las autoridades competentes, lo cual desde ahí ya se observa la violación fragante a sus derechos humanos. En ese sentido, la, al mismo tiempo que hoy se celebra pues el Día Internacional en contra de la violencia de las mujeres por parte de la ONU, mañana se celebra el Día Internacional en favor de los sobrevivientes de la tortura, que en este caso se inscribe Freshi Marvel Rivera Aguirre, un caso pues que refleja, como decíamos hace rato, solo un granito en el arroz de toda la violencia que se ejerce, la violencia de género, y en la que se hace necesario pues no solo legislar, sino tomar medidas más radicales y prácticas para suprimir este flagelo de violación de un derecho humano universal, Sósimo. Así es, José Reyes, bien has comentado, se trata solamente de un caso muy lamentable, cada caso es muy lamentable, pero sí tendríamos que señalar esta parte en el sentido de que así como este caso que ahora gracias a la LIMED se puede documentar, se puede visibilizar, ¿cuántos otros están en la oscuridad? ¿Cuántas otras mujeres que sufren tortura a manos de hombres, en este caso en posición de autoridad, simple y sencillamente porque ellas son mujeres y ellos son hombres, pues terminan pagando penas por delitos que no cometieron y siendo sometidas a violencia que después les generan secuelas de las que nunca se puede sanar completamente. Pues muy, muy lamentable este tipo de situación. Lo que nosotros podemos señalar en este caso que estamos presentando de Freshi Mabel Rivera Aguirre, pues señalar que después de que fuera detenida sin ningún tipo de sin que hubiera alguna irregularidad en su conducta cuando se encontraba precisamente, como decíamos hace un momento, en carretera, pues la bajaron de su auto, le pidieron los papeles de su carro, en cuanto ella los entrega, se los rompieron, ahí en presencia de ella le pidieron su celular y enseguida la subieron a una patrulla, la pusieron en una bolsa, le pusieron una bolsa negra en la cabeza para asfixiarla, mientras le preguntaban en dónde estaban las armas y la droga, y un sujeto que era apodado por los propios policías como el Gafet, fue quien se encargó precisamente de encabezar este tipo de tortura, en esta primera tortura, donde además de golpearla, la amenazaron de muerte, le dieron toques en las piernas y los senos, la bajaron de la patrulla a golpes y cuando ella se percató que se encontraba ya en un lienzo charro, ella les dijo que posiblemente estaba embarazada y aún así pues continuó la tortura con golpes y toques en el vientre. Le culminaron a que se asumiera como parte de la delincuencia y que le dijeron le entregarían con el cártel del Golfo porque ya ellos se encargarían precisamente de asesinarla. Pues una suerte, José Reyes, de violencia psicológica y violencia física para destruir a una persona, porque lo que viene después es que como son este tipo de personas, la mayoría de mexicanos, de mexicanas, pues sin ningún tipo de padrinazgo político o económico, pues estaba a merced de lo que dijeran, lo que quisieran en este caso, policías federales, para crear una culpable de un supuesto secuestro y que decíamos, ya nos explicarán un poco más adelante las politólogas, pues finalmente lo que ocurrió fue que se pudo demostrar su inocencia, sin embargo, pues quedó pues en este caso incluso hasta con secuelas de carácter psicológico. Pero ya tenemos con nosotros a las politólogas del Astrid Virginia Flores Fuentes y Alma Rocío Roa Castellanos, ellas colaboradoras de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Muy buenos días. Me parece que todavía hay algunos problemillas aquí con la parte del audio, del sonido, pero me parece que ya están con nosotros. Buenos días, politólogas Astrid Virginia Flores y Alma Rocío Roa Castellanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días al equipo de Hola, Contralínea. buenos días, muy buenos días a todo el auditorio. Pues gracias por estar con nosotros. Me gustaría preguntarle primero a Astrid
Virginia Flores Fuentes, pues que nos dijera cómo fue que se acercaron a este caso y en qué condiciones se encuentra el día de hoy Freshy Mabel Rivera Aguirre. Sí, pues el caso nos llegó a nosotros por petición de su mamá, de Freshy. Ella nos hizo un escrito solicitando a la Limet que por favor interviniéramos en el caso, que la apoyáramos para buscar la reparación del daño, ya que ella pues fue víctima de tortura y de fabricación de culpable. Y se logró acreditar afortunadamente que ella pues es inocente, y lo que ella estaba buscando es apoyo para que se le hiciera la reparación del daño como la víctima que ella es. Entonces, fue por medio de un escrito que ella se acercó a nosotros. Así es, Astrid Virginia Flores, mucho gusto. Alma Rocío Roa, soy José Reyes. Yo quiero preguntarle a Alma Rocío, perdón, desde que fue detenida el 6 de marzo de 2013 acusada de narcotráfico, es decir, en pleno gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿en qué momento intervienen ustedes y cuáles son los pasos más importantes del proceso de defensa hasta llegar al amparo? Bueno, la fecha de su detención de Freshy Mabel fue el 6 de marzo del 2019 en Fresnillo, Zacatecas, como bien han comentado. Este proceso de la búsqueda de reparación del daño para Freshy Mabel inicia en el momento en que su madre se contacta con nosotros, se le comenta pues todo el apoyo que se puede dar por parte de la Limet, esta defensoría integral que se lleva dentro de la organización y que está planeada de manera que no solamente se dé una asesoría jurídica, sino que también se dé asesoría psicológica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que inicia el acompañamiento para el caso de Freshy Mabel es cuando nos enteramos de que ella fue víctima de tortura por parte de elementos de la Policía Federal, quienes fueron los que ejecutaron perdón, se me olvidó el nombre, la detención de Freshy Mabel. En ese momento, Freshy fue víctima de tortura, de tratos crueles y de múltiples violaciones a sus derechos humanos. Es ahí el momento en el que empieza toda esta parte de un proceso que vivió Freshy, y posteriormente es que su madre se contacta con nosotros y se busca darle el apoyo porque pues la Limet, como bien saben, es una organización que acompaña a las víctimas de tortura y de fabricación de delitos, que Freshy también pues fue víctima. Así es, y preguntarles ahora, pues hubo una suerte de tortura, como ustedes ya han señalado y han documentado, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Es impresionante leer la propia ficha que ustedes han elaborado para saber todo lo que vivió Freshy Mabel, no solamente en el trayecto, cuando fue detenida, en el lugar en el que estuvo, podemos decir que de manera ilegal, pues estuvo en un lienzo charro. ¿Qué tendría que estar haciendo ahí algún detenido por parte de las autoridades policíacas? ¿Por qué la llevan a ese lugar y no a, pues sí, pues ante las autoridades competentes? Pero luego, cuando ya está con las autoridades competentes, pues este proceso de tortura, tanto física como psicológica, no concluye. ¿Qué nos podrían decir de esta parte? ¿Qué nos podrían decir, Astrid Virginia Flores Fuentes, sobre esta situación que vivió Freshy Mabel? Me parece que tenemos un problema con el audio. Bueno, hay un problema con el audio de Astrid Virginia Flores Fuentes. Vamos entonces con Alma Rocío Roa Castellanos. Si es que nos pudieras comentar esta parte que ya le preguntábamos a Astrid y que tiene que ver sobre la tortura que siguió ya cuando estaba incluso en, pues podríamos decir que con las autoridades competentes en los propios separos de la Fiscalía.
Claro, bueno, hay que tomar en cuenta que desde el momento de su detención, esta fue de manera arbitraria, es decir, no había una orden de aprehensión en contra de Fresh Mabel ni de la persona que iba con ella, ¿no? Hay que empezar por esa parte primero. En el momento de su detención, fue amedrentada, fue muy maltratada y posteriormente, de la caseta de Fresnillo a Zacatecas la suben a una patrulla y la llevan precisamente a ese lienzo charro. Ella lo identifica muy bien porque sabe que no está muy lejos del lugar en donde los policías le pidieron que se detuviera y que parara su automóvil. Ahí es donde ella se percata que está en ese lienzo charro y justamente es donde ella empieza con estas dudas de por qué la llevaron hacia allá y por qué no hacia un MP o a presentarla en otro lugar, ¿no? Entonces, posteriormente, una vez que la llevan a este lienzo charro, ahí la empiezan a interrogar, empieza otro tipo de tortura, que es tortura psicológica, comienzan las amenazas, comienzan los golpes y otro tipo de tortura que fue, bueno, con toques en piernas y en algunas otras partes de su cuerpo, y empiezan estas amenazas de que si no habla, si no da información que le están pidiendo, pues van a asesinar a su familia y, bueno, otro tipo de amenazas. Ya después de un rato de que sucede esto, la llevan a la PGR de Zacatecas y una vez que le ingresan a la PGR, ahí vuelven a amedrentarla, llevan a un médico legista para que pueda certificarle las lesiones que ella presenta, pero es donde Freshy identifica que los policías federales que la detuvieron solicitan al médico legista que por favor no certifique las lesiones que ella está presentando. Lesiones que, por supuesto, sería imposible que Freshy se las hubiera provocado, ya que ella estaba esposada. Y es cuando al mismo tiempo le siembran armas a Freshy. Entonces es ese momento en donde después de la detención vuelve a presentarse otro tipo de tortura, la amedrentan, le piden información de la cual ella desconoce, la ligan directamente con este grupo, los Zetas, y también le enseñan, le muestran fotos de su familia que pues ella no sabe cómo consiguieron los policías y bueno, ahí es donde empieza otro miedo por parte de ella, ¿no? Porque no sabe cómo las obtuvieron y empieza el miedo y es de ahí de donde se agarran los policías para que entonces Freshy se declare culpable pues de un delito que ella no cometió. Desgraciadamente este planteamiento y esta narración que nos hace Alma Rocío, quiero preguntarte, bueno, cuando la detienen iba acompañada de Julia, no conocemos su apellido, ¿qué fue de ella? ¿Y en qué fase se encuentra la demanda de reparación del daño? Bueno, Julia era una amiga de Freshy. También ella pudo ver todos los actos de tortura que fueron cometidos contra Freshy porque la amedrentación la sufrieron ambas debido a que estaban juntas y aunque era directamente contra Freshy, bueno, ella también pues tiene secuelas de lo vivido. Ella vio directamente cómo estaban torturando a Freshy, las amedrentaciones todo el tiempo fueron contra las dos y las obligaron a declararse culpables. Sin embargo, con respecto a esta persona, a Julia, no tenemos tanta información porque la peticionaria directamente para el apoyo de la Liga Mexicana fue Freshy, entonces de su coacusada la verdad es que es un poco complicado de compartir información y con respecto a Freshy es con quien tenemos más información del caso y lo que sabemos es que ambas fueron víctimas de tortura y pues que hay otros coacusados que también estuvieron implicados y que no estaban relacionados directamente con ella. Sí, ya que está con nosotros de nueva cuenta Astrid Virginia Flores Fuentes, pues preguntarle sobre que en su momento su defensora le pidió a Freshy que renunciara al protocolo de Estambul, este que acredita cuando hay acciones de tortura, y Freshy fue sentenciada el 10 de enero de 2019. Si nos pudiera comentar Astrid Virginia Flores, Flores Fuentes, pues qué fue, en qué contexto se dio esta situación. Sí, eso es algo que a nosotros como esta organización defensora de derechos humanos nos llama un poco la atención
del por qué la defensora en su momento, la que tenían esta Freshy en un inicio, le dice que renuncie al protocolo de Estambul. No encontramos, no sabemos cuál sea el motivo, pero sin duda es una acción que uno como defensor público no debería de asesorar a su defensor, digámoslo así, porque precisamente el que se le practique el examen médico y psicológico que forman parte de este protocolo, pues ayuda para que si ella sufrió tortura, pues se acredite y eso pues se valore durante el proceso y se tome en cuenta como un elemento de que el proceso de detención hubo inconsistencias y eso pues ayude al caso en este caso de Freshy. Entonces, en esa parte no sabemos cuál haya sido el argumento de la defensora pública en ese momento, porque pues como Freshy solicitó que se le cambiara al defensor público precisamente porque esta licenciada que ellos tenían no avanzaba el caso y pues Freshy se quedó sin el protocolo y por el asesoramiento de esta defensora pública y pues solamente se logró certificar las lesiones que ella tenía cuando se le presentó al Ministerio Público. Ahí sí ya quedó por sentado que en los exámenes médicos que le hicieron a ella, que pues sí, evidentemente había sufrido de malos tratos, que sufrió de toques eléctricos en varias partes del cuerpo porque tenía ella las lesiones, tenía las como quemaduras que quedan cuando te dan toques eléctricos y aparte pues los golpes que ella presentaba y aparte de que había un antecedente de que ella cuando estaba en el penal sufrió de hemorragias debido a que le dieron los golpes en el vientre y pues ella mencionaba, les había hecho mención de que ella pensaba que estaba embarazada y pues a los policías eso les dio como en lugar de detenerse en la agresión, les dio como un empuje más para agredirla todavía más y darle golpes en el vientre. Entonces, pues ya ella no supo si realmente estaba embarazada o no, pero por las hemorragias que ella presentaba, ella determina que sí y pues no se le dio atención médica, pero todo eso quedó, pues como antecedente se quedó certificado en los exámenes médicos a pesar de que no se le practicó en su momento el protocolo de Estambul por consejo de la Defensoría Pública, pero Freshy pues solicitó el cambio de defensor público y ya con este defensor fue con el que empezaron a ver el tema de la certificación de las lesiones para que se valorara. Por otra parte, quisiera preguntarles, además de este caso, ¿qué otros han tenido ustedes que defender y en qué lugares? Pues sí hemos tenido varios casos. En la Alimet tenemos aproximadamente 123 casos aproximados de personas que han sufrido tortura y que han sufrido de fabricación de culpable y fabricación de delito. Entonces, el tema por ejemplo, el tema de los casos como el de Freshy Mabel y los anteriores que se han presentado, pues tienen una connotación un poco distinta por el hecho de que son mujeres y que sufren otro tipo de torturas, aparte de golpes, malos tratos, algunas de ellas pues han sufrido incluso abuso sexual, ¿no? Entonces ahí es la diferencia, pero sí, en la Alimet sí tenemos varios casos de personas que han sufrido detenciones arbitrarias y durante el proceso se les ha torturado para que se culpen de delitos que ellos no cometieron y la gran mayoría de estos casos han sucedido durante el gobierno de Felipe Calderón y algunos del gobierno de Peña Nieto, pero la gran mayoría han sido de esa época. Pero sí son un poco bastantes y pues cada día nos van llegando más casos del mismo tipo. En ese sentido, ¿tienen registro de
estas estadísticas que ustedes nos dan de cuántas mujeres han muerto en esta lamentable situación? La verdad es que nosotros no tenemos estadísticas que sean confirmadas y que sean exactas de cuántas mujeres han sido víctimas de tortura, que hayan vivido tratos crueles y por lo tanto tampoco podemos dar una cifra, ¿no? Porque hay muchos casos que llegan a la LIMED por recomendación de otras personas que conocen a la organización, que saben el acompañamiento que se les brinda, pero hay muchos otros de los que seguramente no estamos enterados, que no han llegado con nosotros y a los que pues no se les ha hecho justicia, ¿no? Desafortunadamente, esa es una información de la que no podemos estar seguros debido a que bueno, sabemos de los casos que llegan a nosotros de fabricación de delitos, de tortura y demás, pero hay muchos otros que justamente por este tema de cómo las personas fueron amedrentadas antes, durante su proceso, durante su detención, no llegan con nosotros, ¿no? Existe una idea de que si se acercan a una organización es muy probable que no obtengan justicia, que el caso quede impune, que incluso no lleguen a salir, no obtengan una reparación de daño y es ahí justamente en donde pues resulta complicado que tengamos esa información a la mano. Sin embargo, creemos que esto es solamente una pequeña parte de muchos otros casos que hay, no solamente de hombres, sino de mujeres, ¿no? Porque también hay muchos casos de mujeres de los que desgraciadamente muy pocos se enteran y hay muy poco apoyo para ellas también. Sí, preguntarles ya en específico, en este caso de Freshi Mabel Rivera Aguirre, bueno, pues entiendo que ella ahora se encuentra en libertad, pero me gustaría que para clarificar las fechas nos pudieran decir, ella cuándo fue detenida, cuánto tiempo pasó en prisión y además en tortura, y después cómo fue que obtuvo su libertad. Sí, ella fue detenida el 6 de marzo del 2013. Ella estuvo hasta el 2021, me parece, o 2020, en prisión. Ella, primero, su familiar, su mamá de Freshi metió junto con el defensor público el amparo directo para la sentencia, porque ella inicialmente había recibido una sentencia de 26 años y 8 meses y una multa de 57,000 pesos aproximadamente, algo así. Y el amparo se metió el 3 de diciembre del 2019. El amparo se les fue negado en un principio, porque el tribunal, los argumentos que ellos dieron fue que el legislador había seguido la estructura correcta en base a la gravedad de los delitos, que por eso la sentencia era de esa cantidad de años. Y aparte porque se había quedado acreditada la participación de Freshi y de su coacusada Julia en la organización esta que se llama Los Zetas, y que pues ellas se encargaban de llevar como enseres al jefe de plaza, como zapatos, ropa, comida, etcétera. Y pues declaró el caso como cosa juzgada y se cerró. Entonces, es precisamente por eso que el defensor público mete el amparo para que se abra el caso nuevamente, porque pues no tomaron en cuenta los elementos probatorios que habían aportado, como fotografías, certificación de las lesiones, de el tiempo, la dilación del tiempo que pasó del momento en que detuvieron a Freshi y hasta que la presentaron al MP, que fue cerca de 5 o 6 horas, cuando en la declaración de los policías federales dijeron que ellos la habían presentado 30 minutos después de que la habían detenido, lo cual pues no se comprueba, porque pues en el registro de la hora de entrada de Freshi al MP pues no está registrado como lo dicen los policías. Entonces todo este tipo de
todos estos elementos no fueron tomados en cuenta y la sentencia pues fue puesta sin revisar bien el expediente, que el expediente pues no estaba totalmente integrado porque faltaban pues todos estos elementos, y se les niega el amparo. En 2019 vuelven a meten una apelación a este amparo, y en la apelación ahí donde la Defensoría pues ya explicó un poco más sobre todo este tipo de inconsistencias en el proceso, sobre la dilación, porque hay otro coacusado que se llama Rubén Manuel, no recuerdo ahorita el apellido, que en la declaración de los policías pues dice que detuvieron en la carretera a 2 vehículos por exceso de velocidad, y que ya cuando los detuvieron se dieron cuenta que tenían armamento, proceden a revisar los carros y tenían armas y tenían droga. Entonces, ya los acusan de posesión de droga y armamento exclusivo del ejército, y pues declaran que los detuvieron en flagrancia, pero con Rubén iban 2 menores de edad, y a ellos cuando les tomaron su declaración, ellos declaran que estaban en la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, y que ellos fueron detenidos a las 2:15 más o menos de la tarde, y pues a Freshi y a Julia pues las detuvieron en la carretera a las 6. Entonces no hay como esa consistencia en la declaración de los policías y de los detenidos, además de que pues se contrapone la declaración de los policías, porque lo que señalaba el defensor público es que en la declaración de los policías pues la declaración de cada uno estaba exactamente igual, con las mismas palabras, las mismas preguntas y las mismas respuestas, lo cual pues evidentemente a todas luces es pues no lo dijeron ellos de viva voz. Entonces, porque pues nadie va a decir las mismas palabras exactas como está en la declaración de los policías. Entonces ahí ya es una prueba más de las inconsistencias en el proceso. Y aparte, también otro argumento que la Defensoría Pública dio en esta apelación fue que no se presentaron por parte de los policías pruebas de que ellos tuvieran fotografías, de que ellos estuvieran en flagrancia con la posesión de las armas al momento de que ellos hicieron la detención con sus vehículos. Entonces, tampoco presentan fotografías del momento en que los detuvieron y cuando los llevan al aceido, al MP. Entonces no existen esos elementos probatorios y son elementos que no se tomaron en cuenta para dictar la sentencia. Entonces, esta apelación pues aquí fue donde se logró reducirle la sentencia a Freshi de a 26 a 18 años y 8 meses con la misma cantidad de la multa, pero la diferencia aquí fue que se logró determinar que ella y Julia pues no estaban inmiscuidas en el delito de delincuencia organizada, porque no se logró acreditar que estuvieran 3 o más personas, que es como lo que la ley marca para considerarse delincuencia organizada, 3 o más personas organizadas, ni se acreditó de qué manera estaban organizadas, ni para qué fines o para qué tipo de delito. Entonces, esa fue la diferencia y solamente se había logrado una reducción en la sentencia. Posteriormente a esto, vuelven a meter un amparo directo en el 2020, y ya en este amparo es en donde se logra obtener la libertad de Freshi Mabel, porque aquí ya el tribunal concluyó que existió una dilación injustificada. Los policías no pudieron justificar el tiempo que tardaron en trasladar a Freshi y a Julia del lugar de detención hacia el Ministerio Público. Hasta el momento en que la presentaron no hubo justificación, aparte de que se demostró que los policías actuaron fuera de sus facultades en una supuesta investigación que no le competía a la Policía Federal, sino le compete al Ministerio Público realizarla. Entonces ahí pues ya es otro elemento. Y aparte, por la certificación de las lesiones, se logró acreditar que pues Freshi fue víctima de tortura, y pues todos estos elementos dieron pie a que se
a que se clasificaran las pruebas como y la detención como ilícitas, y se logró y se ordenó la inmediata libertad de Freshy Mabel y se reconoció su inocencia, y es cuando ella sale, y ahora ella, en su calidad de víctima de este tipo de tratos y de violación a sus derechos, está pidiendo la reparación del daño, y es así como ella pues logra la libertad, porque pues las pruebas, al fin de cuentas, se empezaron a tomar en cuenta todas estas inconsistencias y se determinó que las pruebas aportadas por los policías, tanto la declaración y el proceso, pues fue todo totalmente ilícito.